Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Dime. Hoy queremos hablar un poco de cómo influye los elementos mexicanos en nuestra forma de diseñar, cómo cambia el espacio que se habita por tener un elemento hecho a mano que aporta cierta energía. Y bueno, en este caso tenemos una invitada que estamos muy contentas, estamos en su espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Anet. A ustedes, todas las de Dime. Y bueno, nos presentamos un poco. Yo soy Erika. Marcela. Paola Reyes. Y Anet. Muy bien, pues Anet, cuéntanos un poco quién eres, un poco de tu historia, Huacal, ¿cómo nace? Soy igual de mexicana que ustedes. Y nosotros, yo abrí Huacal, que es una tienda de alta decoración aquí en Madrid, y esto fue hace 4 años, y no ha sido complejo, pero ha sido, la verdad que la experiencia, sobre todo trabajando con los artesanos, ha sido espectacular. Espectacular, desde el punto de vista que Huacal nace a raíz de un proyecto que tenemos de altruista que tiene que ver con apoyar becas para adultos con discapacidad intelectual. Y entonces uno de los negocios que tenemos es el trabajar con los artesanos, que es otra pasión que yo tengo, de darles, uno, más vista, y dos, que puedan de alguna manera no perder esas tradiciones que tienen ellos y que de alguna manera han influenciado en nuestras vidas, tanto como mexicanas, pero ahora están influenciando de otra manera hacia el mundo exterior, que es un poco lo que queríamos lograr y lo que también ustedes trabajan todos los días por hacer, ¿no? En Dime. Claro. Sí. Oye, y cuéntanos, aparte de que ya sabemos que es Huacal donde nace y que traes elementos de artesanos mexicanos y tal, cuéntanos el espacio en el que estamos, porque es súper interesante. Bueno, esta es una casa, digamos, europea contemporánea, que tiene una mezcla desde arte contemporánea, piezas modernas, pero lo que hemos tratado de hacer es mezclar un poco el tema de la artesanía mexicana para que la gente empiece a visualizar que estas piezas que a veces pensábamos que eran como de mercadillo, pueden perfectamente embonar en un entorno moderno, contemporáneo y con todo tipo de piezas. Nada más que hay que saberlas colocar de alguna manera, y teniendo expertas como ustedes en la decoración y en todo el tema del diseño, claro, que le demos otro feeling, otro sentir a estas piezas que a veces generan un poco como te mueven mucho porque no son piezas estándares, ¿no? Sí. Y son piezas muy diferentes, con una temática diferente, con un sentido diferente y con una historia que traen atrás todas estas piezas, que ahí es donde está lo bonito. Exactamente. Muy bien. Bueno, yo creo que es importante también mencionar, que Anet no lo ha dicho, que esta casa es su casa. Entonces, ella cede su casa para vender su producto. Entonces, bueno, ya no es mi casa, pero ya es la casa de todos. Pero bueno, no, porque yo aprecio muchísimo esto. Entonces, a mí me gusta. Es más, cuando se vende alguna pieza me duele muchísimo, porque de repente me mueven todo y digo, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue mi calavera? ¿O a dónde se fue mi gallo? Sí, claro, ¿no? Claro, ya no me siento a tomar ya no, ¿dónde están mis gallos? Pero bueno, el caso es que es parte de el aprender a soltar. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a ver, les voy a lanzar una pregunta, chicas, a ver quién me la quiere contestar. ¿Qué creen que aporta una pieza artesanal a un espacio que no puede aportar una pieza de cualquier marca que vemos industrialmente hoy en día? Mira, yo creo que la historia es lo más importante, o sea, donde interviene una mano, en este caso que es el apoyo que da Anet, es una historia que inicia desde quien lo ejecuta, ¿no? Entonces, esa pieza tiene todo el valor, la manualidad, el material, ¿no? De nuestro país, y cuando viene, que es muy difícil, ¿no? El transporte, no me preguntes. Eso es lo más difícil, yo creo que es acá. Cuando llega aquí, bueno, se expone en este lugar, pero cuando ya ocupa un espacio, un nicho, en casa de alguno de nuestros clientes, es como qué reacción, ¿no? O sea, qué maravilla que esta pieza pueda dar ese valor, ese color, que nosotros, nuestra cultura, soportamos mucho el color, sino que toda esa historia no la puede contar un jarrón de otra marca, o no la puede contar una alfombra hecha industrialmente, que la tenemos cualquier persona, ¿no? Entonces, sino que la personificación de cada pieza, yo creo que es la parte energética que necesita un espacio. Y ese valor no lo puede cambiar nada, porque es la percepción, al final la percepción de ese espacio. No, y bueno, y si les contara ahí un poco,
O sea, yo siempre me imagino cuando veo una pieza y veo la otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una vino de Chiapas, la otra llegó de Oaxaca, y entonces me hago estas historias en la cabeza de ¿qué le diría una pieza a la otra? ¿No? ¿De dónde vienes tú? ¿No? Y entonces es toda esta historia de un pueblo en medio de la sierra chiapaneca, ¿no? En donde ves un taller totalmente muy simple, muy sencillo, con muy poca tecnología, con muy poca, vamos, ni pisos, no llegan ni a suelos, ¿no? Sí. Es tierra. Y cómo ese artesano trabaja cada pieza, eso que acabas de decir del tema energético. Sí. O sea, yo tengo la anécdota de una artesana en particular que hace pastillaje. Sí. Siempre decía, cuando estoy amasando el barro y estoy colocando la pieza, tengo que estar en un buen día, porque si amanezco de malas, mi abuela me decía que la pieza no iba a salir o se iba a quebrar en el horno. Porque la energía que yo le pongo a esta pieza es cómo va a salir la pieza después en el horno, qué es lo que va a reflejar. Y cada una de estas personas tiene esa historia, y cuando tú me mencionabas hace un rato que sí, el trabajo que cuesta, que la gente a veces no se da cuenta, de esa sierra de Chiapas, con un artesano que no necesariamente ni siquiera tiene cajas, o papel burbuja, o cinta canela, como nosotros llamamos, cómo esa pieza llega viva de la sierra de Chiapas a la Ciudad de México, a un almacén en donde tenemos que reempacar, y de ahí toma un barco, un mes, pasa aduanas, todos los percances que puede pasar una pieza de estas, a llegar a este espacio. Claro. Y esa historia es la que la gente no conoce, ¿no? Ni la historia de lo que vivió o ese artesano, o en un momento dado que a lo mejor una de esas piezas que tú le compras al artesano alimentó a la familia 10 días. Exactamente. Claro. ¿No? Sí, fíjate, yo creo que aquí viene además otro reto. O sea, nosotros estamos hablando de esto porque tú conoces el proceso. Sí. Y hemos tenido la oportunidad de ir a algún taller. O sea, nosotros siendo mexicanas, pues hoy alguna vez has ido o a Oaxaca o a Chiapas, vas al taller. Pero para mí el mayor reto y lo que aporta realmente, o sea, ya que está una pieza, es esa pieza, una vez que llega viva, tiene que conectar con alguien. Correcto. Con alguien que no ha visto su proceso. Correcto. Y por lo tanto, esto es como cuando tú ves un cuadro y dices, pues no sé por qué, pero me gusta. Pero me late, sí. Me llama, he conectado con esa pieza. Es la energía de la persona, es los colores, es la forma, es todo. Entonces, para mí la diferencia de una pieza artesanal con cualquier otro elemento igual de decorativo, igual de bonito, que te viste una mesa, tal, es que te representa a ti como persona en tu casa, porque hay algo de esa pieza que ha hecho una conexión contigo. Personal. Correcto. Personal. Y yo creo que ese es el valor de la artesanía, porque tú aquí tienes 10 piezas, viene una persona, puede elegir esta o esa, pero no hay dos de estas. No. Puede elegir esta porque le llamó la atención. Y luego son piezas que pueden ser, como dices, complicadas, porque esto llama la atención, ¿estás de acuerdo? Sí, por sí No, sola. no es una pieza fácil. Pero cuando alguien conecte con ello, va a ser la pieza de su casa. Bueno, como dirían Y va aquí, a tener la pera. La pera. La pera limonera. Exacto. Y yo creo que ese es el gran valor de la artesanía. O sea, esta pieza única que tiene una riqueza que es muy difícil de entender de dónde viene. No, y las manos que le intervienen, porque no es lo mismo eso, la fábrica, el molde, que ya salió la pieza y salen como de 10 en 10 o de 20 en 20, a que tú ves cómo esa pieza se va formando, tiene un proceso, tiene un estado de ánimo. Claro. Porque a lo mejor la mamá que lo hizo o la abuela estaba enferma o apenas veía, pero entonces la nieta la ayudó. O sea, ¿cómo se va formando esa pieza? Y después ya, efectivamente, como dices tú, ¿cómo conectas? Yo lo vivo intensamente cada vez que veo a los artesanos, porque, claro, yo conecto con demasiadas piezas. Sí, claro. Pues con Porque todas, me ¿no? quiero llevar todo, pero sobre todo por el alma que tienen esas piezas, por lo que significa para la gente que lo está haciendo. Y luego cuando la visualizo y digo, a ver, esto va a gustar o no en Europa, va a gustar en España, no es fácil, ¿eh? Ese es otro reto. Porque culturalmente, no. es todo un tema, ¿no? Porque los gustos nuestros mexicanos, pues no necesariamente tienen nada que ver con los gustos europeos
o el colorido europeo. Aquí empezamos trayendo cosas muy más bajas de tono, porque exactamente, porque el europeo es como Muy más neutral. sutil, más neutral, y resulta que nos han empezado a pedir más porque no relacionaban la falta de color con México. Claro. Curiosamente, ¿no? Sí, lo tenemos en el ADN, ¿no? En el ADN. Sí, nosotros lo comentamos en el podcast pasado, que cuando aportamos algo de color, ya la última pieza que ponemos, el cliente se sorprende y dice, qué bien, eso sí, me encantó. Atrévete un muro en este color, atrévete que la encimera tenga esto, o el frutero o algo, y entonces se quedan sorprendidos de qué bien que el diseño de interiores o la arquitectura me lo dio alguien con otra cultura que me aporte esa parte de la cultura, que en este caso el color. No, pero ese cambio del color es increíble. Digo, a todos nos asusta a veces, como sobre todo en tu propia casa, ¿no? Sí. Te asusta a veces de decir, voy a pintar esta pared morada o verde y el cojín lo voy a meter contrastando, ¿no? Y lo que pasa que si no te atreves en tu casa, ¿dónde te vas a atrever? Claro. Si no lo haces en tu propio espacio, representando algo que te hierve adentro, ¿no? Que te mueve, dices, bueno, pues ¿dónde lo hago si no? Aquí es donde puedo experimentar para poner cosas diferentes, ¿no? En ese sentido, y ustedes lo hacen constantemente en su chamba. Eso te iba a decir, nosotros además tenemos muchos escenarios de experimentación en el sentido de, o sea, de poder hacer propuestas diferentes, no experimentos a ver si pega, sino, o sea, hacer una propuesta diferente a un cliente, yo creo que, o sea, lo hacemos todos los días, en cada proyecto. Hay que leer muy bien al cliente para saber con quién encaja un poquito más riesgo y un poquito menos, claro. Pero sí es cierto que el poder proponer una pieza artesanal un poco destonificada, Así es. dicen, Claro. bueno, pues mira, eso sí. O el barro negro. El barro Uy, negro no. es que, o sea, Es una belleza. encaja en todos lados, ¿sabes? En Para mí, todos lados. para mí sí, y es una pieza, y es un color muy tradicional, finalmente. Sí, eso. Lo que pasa que ya, pero volvemos a lo mismo, tiene una historia de cómo se hace ese barro negro, que no es lo común, ¿no? Que cuando haces una cerámica negra en alta temperatura. Claro. Pero en este tema, por ejemplo, me surge la duda que, claro, o sea, tú ves a los artesanos, tú sabes la historia, tú sabes por qué esta señora hace más calacas, por qué esta señora hace huevos, por qué esta señora no sé qué. O sea, cada pieza tú la traes con la historia que ha conectado contigo porque la escogiste. Correcto. Y cómo le transmites tú al cliente esa historia para que, aparte de que conectó visualmente con la pieza, porque dijo, me encantó, esta la veo en mi salón, para que sienta eso que tú ya sientes por esa pieza y que conozcas su historia, como si estuvieras dando... Yo trato, bueno, a mí si yo me topo con el cliente, olvídate, lo vuelvo loco con la pasión con la que yo describo las piezas, porque aparte las tengo así, metidas en el alma. Pero todo mi equipo, sí hemos hecho una labor de que la gente, que todo el equipo de Huacal entienda la importancia de nuestra herencia. Claro. Y que no nada más es nuestra herencia, porque muchas de esta herencia vino mismamente de España. Claro. O sea, los españoles llevaron muchas cosas muy buenas a México que de alguna manera el mexicano lo adoptó como suyo y luego lo fue transformando, que eso es parte de lo bonito, ¿no? Entonces, hay muchas raíces que nos unen, tanto a España como a México, en este tema de lo que es el trabajo a mano, el trabajo y hoy en día estamos tan acostumbrados a ir tan rápido, ¿no? Sí, la inmediatez es... de que ya no, ya casi el ordenador le picas y no reacciona y ya te pones de mal humor. La inmediatez es un vicio. Cuando te das el tiempo ¿a poco no disfrutan mucho más cuando uno se da el tiempo para disfrutar ciertas cosas un poquito más? Sobre todo el proceso, como dices tú. No es la pieza última, sino el proceso que fue desde que se elaboró el material, la elección. O sea, ese proceso tiene mucho valor. Entonces, qué padre con lo que te dice Erika. Si lo cuentas y tú que eres muy apasionada, Yo sí. o tu equipo, o sea, si tú ya entras a tu tienda en Claudio Cuello, entras y ya de verdad se siente esa energía. Sí, o sea, es energético. Tú llegas desde el aparador, que hoy te lo tienes divino, ¿no? Con una marca española, Yadro. Entras a la tienda y ya tienes rincones muy mexicanos, esos escalones que te llevan a un pasillo. No, y lo mezclas de alguna manera con lo español, pero sí hay una conexión muy especial. Así como todas nosotros estamos en España por alguna razón de circunstancia de vida, no soltamos las conexiones que tenemos, ¿no? Claro. Y para mí la conexión con el arte mexicano, con sus raíces, con sus tradiciones,
porque por ejemplo uno de los temas que sí, ahí vamos, ¿no? Y ustedes lo deben de haber vivido, es el tema de muertos, Sí. ¿no? Y el tema de muertos que de alguna manera la cultura que hay aquí más lo que se transformó en México, porque finalmente todos venimos de la misma raíz católica y no, pero cómo lo transforma el mexicano a algo que de alguna manera disfruta, porque no quiere decir que duela, que no duela cuando alguien querido muere, pero cómo lo transforman a una cosa de disfrute, de gozo, de celebración contra el, por ejemplo, pues otras culturas que dicen no se habla del tema porque eso duele y entonces no quiero ni tocar el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de muertos ha sido algo que sí ha movido muchas cosas, ¿no? He tenido clientes que ni siquiera cuando estamos en la época de muertos ni entran a la tienda porque es como, ¿y a quién se le ocurre tener una Catrina, aquí, una calavera en medio de la tienda? Entonces les tratas de explicar de dónde viene esa tradición, esa historia. Y sí cambia, la perspectiva. Pero en general gusta mucho la tradición de muertos, ¿no? O sea, yo por lo menos en mi experiencia... Mientras no hagas demasiada juerga al respecto. Bueno, claro. Porque cuando ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado? Yo creo que gusta el altar. O sea, el altar ha sido como una representación que físicamente es algo que gusta mucho. Es como, oye, mira qué colorido y tal. Pero no es lo mismo. Estás venerando al muerto. Pero no es lo mismo ver un altar, o sea, como algo que vas pasando y ves un altar, a entender de dónde viene. Incluso si estuvieras en México, ir a poner tu altar de muerto, eso es otra cosa. No, y también cada elemento. Y el no sé qué. Claro, el agua, las flores, o sea, son elementos que cada elemento tiene su historia, o sea, al final hay que educar. Cada poner un altar, cada persona que ya murió, era lo que le gustaba. Claro. Porque le estás haciendo un tributo a esa persona que ya pasó, ¿no? O sea, esos temas a mí me apasionan, como ir comparando estas culturas y estas, digamos, choques que a veces tenemos de culturales, que es interesante ver, porque inclusive muchas veces a mí me ha pasado, yo no sé, yo llevo 9 años en España, muchas de ustedes llevan más, hablamos el mismo idioma y no. No, lo comentamos en el podcast pasado, que es importante tener esos dos vocabularios, ¿no? Así es. Arquitectónicos o de diseño, pero siempre la palabra servicio, que es lo que nos subraya a nosotros de por favorcito, todo lo hablamos en miniatura, cariño, de hecho, este podcast, el dime. El apapacho. Claro, aquí es que, no, dime, o sea, nosotros aportamos mucho esa conciencia de cariñito, claro, ¿no? Que nuestra cultura nos los da, y yo creo que toda nuestra audiencia aquí en España, pues lo toma en cuenta, ¿no? A través también de tus piezas y de tu historia, creo que nosotros las diseñadoras somos las que tenemos que tomar estas historias, justo, y llevarlas a nuestros clientes. O sea, educar a nuestro cliente, ¿cómo? Permitiéndonos lo que acabas de decir, ese apapacho, efectivamente yo creo que es algo, y todo el mundo lo dice, porque no es presumir de algo que no es. Si hay algo que denota al pueblo mexicano, es esa calidez, ese arropamiento que le damos a todo lo que hacemos. Sí. Desde el perro, el niño que camina en la calle, la comida, el que está en el restaurante. O sea, hay una... Sí tenemos ese tipo de carácter. Somos muy cariñosos y eso gusta. Eso es bueno, porque eso es muy necesario en la vida. Claro, tiene un valor muy especial. Es muy necesario. O sea, a mí no se me ocurre entrar, bueno, y hay artesanos que ya llevo varios años con ellos, pero el apapacho de cuando llego y te abrazan y, ¡ay, qué bueno que me vino a visitar! ¿Y cómo están? Y entonces le pregunto por la nuera y por el nieto y por el otro y por el otro. Y entonces, sí, esa es la manera en que conectas. Y con un cliente, eso es lo que tienes que hacer. Es un vínculo. Lo tienes que arropar, lo tienes que cuidar, lo tienes que llevar un poco y te va a pedir el apoyo de no. El descubrirle, o sea, el dejarle esa semilla para que él descubra, porque después de una pieza va a querer más. O sea, si tú lo llevas, ¿no? Aquí a tu casa o al showroom. Sí, pero ¿por qué vuelve el cliente contigo? Pues porque es una asesoría, o sea, nosotras somos las que tenemos. Pero por el apapacho, el servicio, claro. Mejor sea tu servicio, pues más probabilidades tienes de que te recomienden, de que vuelvan, de que se queden contentos, porque al final siempre hay que tomar en cuenta que los proyectos que nosotros hacemos son para familias que están invirtiendo sus ahorros, te están dejando entrar a su casa
y entonces los tienes que hacer sentir cómodos con todo el dinero que se están gastando, porque Así al final es. es una gran inversión. Los tienes que Así es. hacer sentir confiados y luego el resultado tiene que ser un espacio en el que ellos se sientan realmente En pues, casa, cómodos, ¿no? en Porque casa. pues al final es su casa tal cual. Correcto. Oye, Anet, y cuéntanos un poco de cómo trabajan los artesanos y si hay alguna anécdota que nos quieras contar en especial de, pues, de alguna pieza, de alguna persona, de algún proceso. Bueno, tuvimos, no hace mucho tuvimos una exposición que le llamamos las mexininas. Y resulta que cuando escogimos las técnicas en las cuales íbamos a hacer estas meninas mexicanas, y entonces, la primera, de repente me dice una de las artesanas, le dije, ¿has visto las meninas alguna vez? Me dice, no, ¿qué es eso? Entonces le busqué una foto en el teléfono, le dije, mira, estas son las meninas de Velázquez, son un cuadro muy, 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 muy famoso en España, y estamos haciendo una representación mexicana de ellas, y ella hace pastillaje, ¿no? Y entonces le hago un dibujo de párvulos, como dirían aquí, ¿no? En papel, no sé qué, le dibujo toda la menina desde mi perspectiva, ¿no? La menina, ¿no? Con todo el faldón y la de esta. Y entonces, nada, le dejo el dibujo y todavía le tomé una foto al dibujo, dije, para que no vaya a haber confusiones. Y le dejo el dibujo. Y entonces, como 3 meses después, me llega la foto de la menina. Y entonces la veo la menina y le digo, Eli, ¿y el pelo? Entonces le había hecho, muy mexicanamente, le había hecho 2 trenzas, ¿no? Eso sí, la falda estaba toda esponjada, perfecta, no sé qué. Y entonces le digo, ¿y dónde dejaste el pelo? y me dice, pues le puse trenzas. Le dije, ¿y el dibujo que te dejé? Y entonces me dice, ay, señor, no se preocupe, se la vuelvo a hacer. Ya había trabajado la pieza bestialmente. Y le dije, no. Le dije, al estilo mexicano lo vamos a resolver. Y le hizo un casco. Y la tenemos aquí, es una menina que le quitas el pelo, y abajo tiene la cabecita con sus 2 trenzas. Pues muy buena interpretación. Y entonces, pues para mí es una pieza de conversación, porque le dije, no, vamos a empezar de cero, te me vas a tardar 3 meses más, tú déjame la pieza así y vamos a hacerle un casco. Entonces ya le mandé una foto, le dije, pero que se pueda sacar. Ay, no, el caso es que aquí tenemos la mexinina con el casco. Uno de mis hijos me dijo, mamá, parece un casco de fútbol americano. Y dije, tú no te preocupes, da el gatazo, ¿no? Bueno, pues ahí déjaselo. Déjaselo. Pero son estas cosas que si algo les sale mal, ven cómo le van a hacer para muy apañados, yo creo. Son muy apañados. Y entonces jamás te dicen que no. ¿Me puedes hacer esto mezclado con esto y con esto? Y entonces te dicen, pues no sé, pues tratamos. Y, entonces, van haciendo cosas, van haciendo ¡pum! Y de repente sale la pieza que quieres. Claro. ¿No? Eso es como muy padre, la verdad, que eso es muy divertido. Sí, la verdad es que sí, al final del proceso. ¿Y cuál sería tu pieza favorita? A ver, alguna que digas, siempre me acuerdo de esta. Esto es Huacal. Que ya está vendida o no, a lo mejor la tienes, te la quedaste. No, la tengo ahí medio, dice el jefe, porque la escogió el jefe, Javier, nuestro director, que es una pieza de barro que es muy curiosa porque tiene este tema como de ranas. Y entonces no entiendes bien si son ranas o qué tipo de animal es. Y entonces hicimos una apuesta. Entonces sí le tengo cariño. El día que se vende esa pieza, yo no sé si él va a brincar de emoción o yo voy a llorar de tristeza. Pero porque ha sido toda una anécdota la pieza de la rana. Y es una pieza de barro parecida, no tan grande como esta, pero su simbología de la rana es esta simbología de que la rana siempre está como brincando para ir a otros lados, ¿no? Entonces así la representó la artesana. Y el jefe, siempre le digo, si la vendes, me debes una cena. Entonces hay toda una pelea ahí de la apuesta que hicimos el jefe y yo, y ahí está en la tienda y no se ha vendido. Entonces, por supuesto, cada 5 minutos me burlo y le digo, es que estas ranas no se quieren ir. Estas ranas no quieren saltar. Quieren como que las atrapaste y las dejaste aquí. Entonces, esa pieza en particular a mí me hace mucha gracia porque sí es una pieza compleja, no es una pieza fácil.
Y luego hay un tema, bueno, a mí hay una pieza aquí que está aquí presente, que son esos gallos de pelea, que a mí, de alebrije, que a mí esos gallos representan México, representan la lucha, el colorido, el deseo de ser más, de lograr más. Para mí esos gallos son, me dan, me inspiran a seguir luchando por lo que estoy luchando. Qué bonito. La verdad, qué padre, que seas tan apasionada de tu... Sí, no sé Pero si... ves, cuando conectas con una pieza y a ti Sí. te significa algo, ¿sabes? O sea, esos gallos pueden estar decorando o muchos espacios, claro. pero a ti te significan algo. Algo, además, más allá. Sí, son profundos. A mí me dan fuerza. Claro, o A sea, mí tú me da tener fuerza. una Claro. pieza en tu casa, imagínate tener una pieza en tu casa que cada vez que pases por enfrente, o sea, te lleven a lograr tu objetivo del día, es que es maravilloso. Claro. Eso es lo que veo en Eso esos no está gallos. pagado, claro. Eso es lo que veo en esos gallos. Eso no está pagado. O sea, y mira que las peleas de gallo en México no son así como que muy agradables, Sí, no, porque no. finalmente no me gusta ver el animal morir o que se picoteen, porque es muy tradicional nuestro. Pero cuando los veo así estáticos, digo, no se están haciendo fuerza, daño, claro. pero están mandando una fuerza el uno al otro que dices, Claro. ¡pa'lante! ¡Pa'lante! Claro, ya se ven. Hay que seguir en esta lucha diaria por nuestros ideales y por lo que creemos, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a poner una foto de los gallos para que lo vea la gente que y sienta Mis todo gallos, esto. mis gallos. Totalmente. Bueno, mi pueblo son mis gallos. Claro. Tal cual. Así es, mi gente son mis gallos. Oigan, a ver, pregunta como interioristas. ¿Cómo integramos la tradición mexicana sin caer en el cliché o en lo folclórico colorido que es México? O sea, como bonito. ¿Cómo lo hacemos? Mira, o sea, yo creo que eso tiene que ver también con cada una, ¿no? O sea, hay piezas o estilos o cosas que te gustan más. A mí en particular sí que me gusta mucho meter artesanía y es verdad que no solamente de México, o sea, a mí en general me gusta muchísimo la artesanía. Y aquí hay muchas piezas de África, por ejemplo, y yo me pongo loca porque hay muchísimas piezas de África y voy y busco. Y de India. Y De de India India también, y sí, bueno, de Asia en general. O sea, hay cosas que son brutales. ¿Cómo integrarlo? Pues sí creo que tiene mucho que ver con el cliente, pero también tiene mucho que ver con cómo lo proponemos. Por ejemplo, a mí o sea, piezas que me parecen sencillas de proponer, textiles. O sea, un Claro, qué textil lindo. es sí, como más fácil, digamos, que el cliente lo acepte. Es más suave, ¿no? Sí, O sea, es más dócil. y te Más dicen, oye, qué dócil. bonito, o sea, y queda muy bonito. Y vas y Claro. lo pones y queda muy bonito. Y yo cuando voy a Oaxaca me traigo una maleta de cojines, Claro. que los pienso para futuros proyectos. O sea, es como, sé que en algún momento voy a poder colocarlos. Entonces, textil me gusta mucho. Pero aparte me imagino que usas el textil de varias maneras, porque ya no es nada más el textil del cojín. El cojín es muy fácil porque además es una pieza hecha. Me gusta poner pies de cama, por ejemplo. Exacto. Me gusta mucho poner pies de cama. Y bueno, colchas uso menos porque es más complicado traer, ¿no? Pero Claudia, por ejemplo, Claudia usa colchas. Claro. O sea, Se usa más. en mi caso, cojines, alfombras, que también alguna alfombra he colocado, y pies de cama, sí. Sí, precioso. Y pies de cama. O sea, eso me parece que es muy fácil. Luego, he trabajado con algunos clientes que tienen sus propias piezas de artesanía. Y eso me gusta mucho porque es como, vamos a darle protagonismo a esto, Claro. porque tú ya tienes tu colección y has conectado con esta pieza por la razón que sea. Claro. Entonces, eso se va a poner. Y luego he tenido casos donde el cliente me dice, oye, pues tengo una colección de máscaras del mundo y sitios en donde he estado. Claro. Entonces fuimos a poner una pieza grande de una máscara africana, que para eso tienes mucho, entonces una máscara africana que era el centro del salón. Y eso, claro, el cliente te lo tiene que permitir. O sea, una cosa es yo ir a elegir, sabes, la pieza, pero luego él te tiene que permitir y tiene que decir, oye, me encanta esto. Pero a mí, o sea, si me dejan poner artesanía, yo soy la más feliz del mundo. Pero ¿cómo escoges o cómo colocas para que no parezca la casa de la abuelita que tenía las 1000 figuritas? Bueno, pues eligiendo una pieza. Una pieza. O dos, poco. O sea, claro. O sea, para mí creo que es eso. Hay clientes que tienen muchas piezas
O sea, yo creo que sí hay personas que tienen muchas piezas de artesanía. Que también es válido. Si están bien colocadas, al final no tiene por qué parecer, claro. No, pero luego la puedes persona hacer lo grupos, tiene. ¿no? Puedes hacer grupos de, o sea, porque no a veces cuando separas piezas y pones una aquí y otra acá y otra acá, No pierde tiene la intención, fuerza, claro, pierde la fuerza. Cuando haces un conjunto de piezas, en este caso de artesanía, me da igual si es africana, si es india, si es mexicana, cuando haces un conjunto de piezas que de alguna manera todos están relacionados, entonces se vuelve, le das más fuerza, le das más potencia. Claro. ¿No? Perú también tiene, perdona, Perú tiene Perú tiene textiles muchísimo. Sí, Perú tiene preciosos. cosas Es que yo uso mucho los textiles en paredes. Sí, Es lo que te iba a sí, comentar sí, yo. sí. Justamente en mi caso, que hago restaurantes, aquí en Madrid, muchos restaurantes que he hecho pues son de alguna nacionalidad, ¿no? Sí. O francés, o mexicano, venezolano. Entonces, el ADN, lo que estamos hablando, sí se necesita representar. Claro. Entonces, es una manera súper bonita de que no nada más es mi cliente, sino que es todos los clientes de mi cliente lo van a poder tocar, admirar y ver. Y entonces mucha gente ha preguntado, ¿de dónde es esto? ¿Y cómo se hace esto? O sea, al final yo pongo mucho cestería y justo hice textiles, lo que hice fue, les puse un marco de madera y los colgué como cuadro. Claro. Sí. Dices, pero esto tenía que estar aquí. Mi cliente me dijo, Paola, esto es un mantel. No, ya no. Ya A partir de ahora va a ser tu muro. Sí. Y lo vamos a quitar y vamos a poner y lo vamos a intercambiar, ya verás. O sea, tiene un marco que lo puedes cambiar de lugar. Entonces, depende cómo se usa el salón, los vamos moviendo. No lo puedo creer, o sea, porque sí es verdad que aquí me han pedido espacios muy nude y los he hecho y luego lo cambiamos y le ponemos uno rojo. Y cambia, es el mismo espacio. No, es el mismo espacio, pero no lo es. O sea, la energía está del color, los flecos que tenemos, toda la parte también de tercera dimensión que tiene nuestra artesanía es divino. Y la gente pues luego llega y lo quiere tocar, ¿no? Obviamente hay artesanía que se puede tocar, hay una que no, pero con el corazón llegas y dices, ay, con el alma estoy viendo el espacio y entiendo que es México, sin caer, como dices tú, en el sombrero de charro, el papel picado y las margaritas. No es eso, sino que no, eso no. El ándale, eso no, porque nosotras eso no representa a México. Como interioristas tenemos que tener una misión de elegir, como dice Marcela, elige bien. Bien. Oigan, y ahora que estamos hablando de este tema, me surge, porque me acordé, en Casa de Cor vimos también muchísima artesanía de aquí de España, y es, la verdad, bastante fuerte que últimamente se está enfocando el diseño a todas las marcas comerciales, a lo que está de moda, que si el jarroncito con tal forma, que si no sé qué, todos son productos industriales. Todos. Entonces yo creo que, sinceramente, nosotros como interioristas, ya sea, o sea, ahora saliéndonos un poco de la artesanía mexicana, pues la artesanía de España, la artesanía que hay en la India, la artesanía, o sea, teniendo las cosas tan a mano, está en nosotros seguir metiéndolas en el diseño, porque claro, para el cliente es que hoy en día redes sociales y tal, o sea, tú te metes, si quieres hacer una reforma, ya te leyó la mente y ya te está proponiendo tal marca de muebles que todos conocemos, tal marca de muebles que todos conocemos, tal marca de muebles que todos conocemos, y va a llegar un momento en que todas las casas van a ser iguales. Bueno, ya Entonces, ya son iguales. O sea, para mí ya hay una tendencia en donde ya todo el mundo hace exactamente lo mismo y hay un tipo de colorido, ¿no? Que es como estándar. Y bueno, eso también son las modas, ¿no? Que eso ha pasado siempre. Ahorita está de moda X cosa, ha estado tal, pero yo cuando estoy con un cliente le digo, ten en cuenta que todo va a pasar de moda, claro. todo. Entonces, pon lo que tú quieras. Si te gusta el verde y no se lleva el verde, pon verde. Es que va a pasar de moda. Bueno, y lo de menos es después vuelves a pintar la pared y se acabó. Claro, aparte que las reformas y la decoración no es para toda la vida. Bueno, que a mí a veces, pues, o sea, se los cuento a mis clientes que muchas veces no lo quieren escuchar porque digo, ya están haciendo la gran inversión y le vas a decir, oye, pero esto no va a ser para toda la vida. Pues no, porque en realidad, ¿quién pinta su casa una vez en la vida? ¿Quién se queda con un sofá toda la vida? ¿Quién no cambia los cuadros? Bueno, nuestros nunca abuelos. En la vida? Los abuelos no cambiaban las cosas. Pero a lo mejor cambiaban Hoy los en día la cojines. gente se cansa muy rápido. Sí, claro. Porque estamos tan acostumbrados a esta velocidad que va el mundo, que entonces la gente, bueno, es lo mismo que la ropa, porque ya compramos donde compramos, porque entonces, pum, te duró una temporada, 2 temporadas, vámonos a la basura y el que sigue. Y entonces hay un poco de eso que la gente quiere como estar cambiando un poco de visual, ¿no? De ver las cosas de otra manera y que, o yo lo que hacía cuando no había la economía, no, pero volví a cambiar todo, o sea, no es que invirtiera en nuevo, pero reubicaba todo. El pie de cama, luego es pie de mesa, exacto, para que me cambiara un poco el look de la casa. Claro. Porque si no, qué aburrido.
Claro, pero yo Mucho creo espacio. que es tan fácil hoy en día cambiar la casa 100% porque no hay nada a lo que te apegues. Entonces, si nosotros metemos cosas que son, o sea, que generan un valor sentimental, que generan una energía en la casa, como los elementos artesanales, que generan no sé qué, pues a lo mejor el cliente sí va a querer cambiar el sofá y pintar la pared, pero no va a cambiar la casa por Es que completo y la va a poner el a la objeto es moda. lo que define mucho más la personalidad Claro. de la casa, no tanto no, depende del mueble. Si estás hablando de un mueble fantástico de, yo qué sé, del siglo XVIII, de tu abuela, que a lo mejor es una maravilla, un secretero, ¿verdad? Fenomenal. Pero en general lo que te define mucho es los objetos. Los objetos, claro. Porque son los toques que le vas dando a la casa para que le levantes la personalidad de esa casa. Exactamente. O un textil o un throw que echas en el sofá. Esas son las cosas que te van marcando como un distintivo, ¿no? Desde mi perspectiva, porque el sofá puede ser el mismo toda la vida, pero si le cambiaste la tela, le cambiaste el cojín o le cambiaste lo que le tiras encima, ya te cambió. Ya te cambió. Ya te cambió. Claro. Yo creo que las casas tienen que ir construyendo su propia historia. O sea, la gente dentro de sus viviendas, a veces a mí, por ejemplo, me parece muy difícil decorar una vivienda de cero, no porque sea difícil decorarla, es que es muy fácil. Tú vas a las tiendas, compras, lo llenas, lo decoras y tal. Sí. Para mí lo complicado es que esas piezas no vayan a cansar a la persona y que diga, bueno, pues ya este jarrón, adiós, sino que realmente podamos encontrar cosas que perduren en el tiempo, ¿no? Más allá de los 5, 4 o 3 años que puedas decir, bueno, ya me cansó. Y yo creo que la artesanía, o sea, hablábamos de conectar con las piezas justo, o sea, te ayuda a ir creando tu historia en tu casa. O sea, cuando tú entras a tu casa y vas viendo, y es como que te va conectando con cosas de tu pasado y de tu presente. Dices, ay, qué bonito esto, porque te trae un poco del recuerdo de cuándo llegó ese objeto o cuándo lo elegiste, por qué está ahí, porque te dice algo. Y ay, qué bonito mi cuadro, y ay, qué bonito mi... No tiene por qué ser caro, no tiene por qué ser tal. Es algo con lo que tú historia, hayas conectado. El valor no y está en lo que pagas. cuando la casa te cuenta tu historia, no una historia, tu historia, es cuando te puedes realmente enamorar de ella. Claro, yo creo que, por ejemplo, nuestros clientes son muy viajeros y justamente cuando viajas le das ese valor a lo que ves y a lo que dejaste de ver, ¿no? Entonces de repente, oye, compré esto, va a llegar. O sea, a mí me dan las llaves, me dice, oye, va a llegar un paquete, ya verás. Y vamos a ver qué hacemos con esa pieza. Entonces cuando ya llegó, ellos no están aquí. Yo destapo la pieza, puede ser un cuadro, puede ser un textil, y dices, wow, me gustaría que con esta persona, o sea, con él junto, darle valor a esa pieza y colocarla en un lugar especial. Entonces yo creo que, como dice Marce, llegas y tu casa es la historia de tus viajes, la historia de tus vivencias, un regalo de una amiga. O sea, hay veces que yo he regalado algunas veces guacal con jarrones. Yo regalo muchas flores, las regalo en jarrón guacal. Y tengo mis 3 colores favoritos. Entonces, y hago ahí, porque lo vi aquí por primera vez en tu casa. Entonces, es un conjunto de 3 jarrones con 2 flores, no más. Y es como que, o sea, si alguien te lo regala y lo piensa para un espacio, queda así. Claro. O sea, así queda y ese gran valor. No está en lo que te cuesta. No es el precio. El valor está en el valor que tú le das a lo que representa. Porque hay millones de cosas que pueden ser hasta no costosas, vamos. Yo no me considero una persona que gaste, que sea barata con el dinero, ¿no? Compro, y puedo comprar algo de IKEA, no me importa, sí, me va a resolver esa parte particular, y entonces pues a lo mejor al mueble de IKEA le pongo una pieza que dices, ah, caray, Y ese mueble, y resulta que le mueve lo elevaste. Vamos, es como cuando cambias la camisa, pues esta me la pongo con un pantalón azul marino, pero con el tacón, pero con no sé cuánto, resulta que la camisa no sé qué. No, pero me la puedo poner con traje de baño. Claro. O sea, la subes o la bajas dependiendo de cómo lo mezcles, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una pieza cara, de mucho dinero. Mira, hablando de justamente lo que decías tú de Casa Decor, Erika. O sea, yo creo que Casa Decor está representando en este momento como yo veo como 2 grandes tendencias, ¿no? Una, la del mueble, porque es verdad que ahora hay casas de muebles bastante asequibles, yo no diría baratos, o sea, pero es el mueble asequible que no es malo, que también hay que ser muy conscientes que para amueblar una casa hay un presupuesto, o sea, los tenemos que ajustar, pero por otro lado hay un esfuerzo grandísimo por rescatar las marcas españolas,
la artesanía. Castilla-La Mancha está haciendo un Castilla-La Sí, esfuerzo Castilla-La Mancha. espectacular por mantener Sí. a sus artesanos, porque están teniendo que cerrar talleres. Así es. Y, ¿sabes? Nos traen, nos acercan como estas nuevas propuestas donde tú piensas que la forja es una cosa del pasado y dices, no, es que te falta visualizar lo que con ese oficio puedes hacer en tus proyectos. Entonces, están trayendo propuestas que me parecen súper padres para tener, a lo mejor, en combinación con un mueble barato, que IKEA tiene unos diseñadores espectaculares. Sí, O sea, las espectaculares. piezas de IKEA a veces son de Sí. colección. Digo, es Ajá. que Son de eso, colección. Y El vuelven hecho las de que lo hagas en colecciones. 5 Sí. minutos y atornilles no significa que no se va a ver pero bien. es un arte güey. tener detrás de Hombre. esos 5 y minutos. tienen diseños, es decir, las Sí. piezas de Tienen mucho diseño, diseño. es que Y vuelven a traer también eso vale. colecciones. Entonces yo creo que este momento de poder combinar el industrial con el artesanal nos da como mucha riqueza también Sí, en los totalmente. proyectos, Claro. pero No dejar mezclarlo. lo artesanal de lado Para nunca, nada, porque al final para estamos nada. haciendo casas de revista o casas de anuncio de mueblería, de anuncio de tienda, de anuncio no sé qué, y no estamos haciendo, bueno, nosotras no, porque intentamos al final hacer una casa en la que el cliente se sienta cómodo, que cuente una historia y demás, pero bueno, ese es como un tip. Si quieres sobresalir como interiorista, haz espacios que sean habitables, que el cliente pueda conectar, que cada vez lo haga más suyo y que se vaya encariñando con los objetos y demás para que no tenga que cambiar la decoración cuando cambie la moda, ¿no? Sí. Oigan, y nos podríamos echar aquí hablando 3 horas, ¿no? A mí no me den Nos micrófono. encanta. Yo no tengo Entonces- problema con la cotorriza. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una conclusión breve cada una Claro. de lo que hemos hablado hoy, de lo que queremos que con lo que se quede la gente? Y agradecemos muchísimo a Net. A ustedes, por Y Dios, este- que me incluyeron y cerramos. en este grupo tan selecto. Claro. Bueno, si quieren empiezo yo. Yo creo que la palabra con la que yo me quedo para que sea el ADN, ¿no? Tanto del proyecto Dime, Anet, gracias, y de las piezas es alma. O sea, si algo tú lo haces con el alma, va a quedar. Energéticamente, causas reacción, causas recuerdos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el alma en alguna pieza, en algún proyecto o en algún grupo de personas, que agradezco otra vez a mis compañeras de Proyecto Dime, o sea, sin ustedes y sin el grupo no podíamos lograr ni estas entrevistas ni nada, pero con toda convicción, cuando pones el alma, salen los proyectos muy bien. Gracias. Muy Sí, bien. es cierto, es cierto. Yo me quedo, me ha hecho reflexionar este tema de tener una historia, de ir creando tu historia. Y me hace además como volver a centrar, ¿no? O sea, a enfocar en que nuestro trabajo tiene que ver con la historia de las personas, con su día a día, con nuestra historia, es decir, este compartir tiene también, que ver claro, con nuestra también. historia y con nuestros compartires de estas vivencias de hemos venido aquí y estamos aquí. Entonces, estamos construyendo eso, nuestra historia, con nuestras piezas, con nuestro quehacer, con nuestra vida diaria y me quedo con eso, ¿eh? O sea, rescato hoy esa parte. Sí, muy bien. Yo la verdad es que me quedo con toda esta pasión que nosotros tenemos por el diseño, por la artesanía, por la actualidad y demás, y hacerlo de la mejor forma para transmitírselo a nuestros clientes, que disfruten el proyecto que hemos generado para ellos y que lo vayan, como dice Marce, que lo vayan construyendo. O sea, que no solamente es el proyecto en el que nosotros entregamos las llaves y hasta luego, sino que siempre va a haber cosas que se van a ir incorporando y que tienen que tener sentido, que no nos quedemos con lo industrial solamente. Que sí es verdad que muchísimas cosas tienen que ser industriales, que no se puede llenar la casa de artesanías, que no se pueden hacer puras cosas a mano, porque pues así es la cosa, pero siempre meterle ese sentimiento y no solamente lo estético que está de moda. Qué aburrido, Qué aburrido. qué aburrido. Muy bien. Pues Ciérranos tú. Ayúdanos a cerrar nuestro podcast. yo me quedo con la gratitud. La gratitud, uno, de que me hayan incluido, porque no es fácil, y ustedes lo han vivido en carne propia, no es fácil estar en un país que no es el tuyo, no es fácil recorrer ese camino, ¿no? Es una lucha constante. Me quedo con la gratitud de que me invitaron, me quedo con la gratitud de que comimos unos chilaquiles maravillosos de desayuno, Deliciosos. y me quedo con la gratitud de que la vida me dio la oportunidad de volver a conectar con el país que tengo y con su gente y con las maravillas que hacen. Y de eso
hoy yo estoy agradecida. Así Pues que muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Guacal y Anet. Y cuéntanos en dónde te podemos encontrar. ¡Ah, no! Aparte de que ya tenemos la dirección de tu casa. ¡Ah, eso es peligrosísimo! Chilaquiles ricos. No, pues tenemos una tienda en Claudio Cuello, 19, pero aparte en septiembre abrimos 16, perdón, Claudio Cuello 16, pero abrimos una nueva nave en septiembre en la Prospe, como dicen aquí, en Quintiliano 17, que vamos a tener un nuevo showroom, donde pues esta casa se nos va a quedar chiquitas. Va a haber muchísimo más, y entonces ahí cuando me encuentren, entonces les echaré todos los cuentos de todo lo de mis andanzas por la sierra y la selva y todas esas cosas. Muy bien. Te iremos a visitar y haremos otro. Claro que sí, haremos otro podcast. Eso, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Si tienen todas nuestras redes sociales, por favor, compartan y síganos para seguir viendo más cositas interesantes que nos encanta compartir. Gracias, chicas. Gracias a todas. Gracias. Adiós.